Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean ustedes muy bienvenidos a este conversatorio promovido por el Museo Gota de Agua. Y en esta noche vamos a hablar de un tema de extraordinaria importancia para la supervivencia de la Ciudad de México, que es la cosecha de agua de lluvia. Y para tratar ese tema tenemos dos expertos que tienen una vasta experiencia en este fenómeno, experiencia ya en la práctica, y que nos da mucho gusto tenerlos con nosotros. Empiezo por presentarles al director del Museo Gota de Agua, que es el doctor Juan José Santibáñez. Juan José, muchas gracias por comparecer en este programa. Muchas gracias por invitarme, Javier. Gracias a nuestro colega Rubén y a nuestro equipo de producción. Buenas noches. Gracias. Digo rápidamente rasgos distintivos del currículum de Juan José. Él es antropólogo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tiene estudios de doctorado en el Colmex, ha sido profesor de Flaxo y desde 1990 es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Iztapalapa. Y como les comentaba anteriormente, ha desarrollado proyectos muy exitosos de captación de agua de lluvia. Y por otro lado, nos da también mucho gusto, es un privilegio recibir en este programa al ingeniero Rubén Ernesto Rivera Reyes. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches y agradezco la invitación, Javier, y también al doctor Santibáñez. Al contrario, muchas gracias. El ingeniero Rivera Reyes desarrolló sus estudios de licenciatura en ingeniería, es topógrafo y geodesta de la UNAM. Tiene estudios de maestría en ciencias de la educación con especialidad en gestión administrativa en la Universidad de ETAC. Ha sido jefe de proyectos de hidrobiología para una empresa privada y desde hace varios años ha desarrollado cargos en la administración pública, particularmente en la delegación Iztapalapa. Así es. Ha sido director general de Obras y Desarrollo Urbano, subdirector de Servicio de Mantenimientos, coordinador de construcción, coordinador de rehabilitación de edificios públicos, jefe de unidad departamental de rehabilitación de edificios públicos, jefe de la unidad departamental de infraestructura y equipamiento urbano, jefe del Departamento de Recursos Materiales del Instituto Tecnológico de Iztapalapa, jefe de oficina de construcción del Instituto Tecnológico de Iztapalapa, y desde 2019 es catedrático en este mismo Instituto Tecnológico, donde tiene bajo su responsabilidad muy diversas materias particularmente de las habilidades de ingeniería, ¿no? Rubén, muchas gracias por estar aquí. Entonces, gracias por la con invitación. ambos vamos a desarrollar el tema de la captación de agua de lluvia. Pero antes de entrar a ese tema, yo quisiera, con el permiso de Juan José, abusar de la gentileza de Rubén, porque él fue de los artífices del proyecto Museo Gota de Agua hace varios años. Entonces, Rubén tiene anécdotas y tiene vivencias que creo que son de primera importancia hoy que estamos a punto de iniciar la construcción física del museo, hoy que ya hemos iniciado las actividades del museo. Es muy importante oír a los protagonistas de hace años que fueron los que iniciaron esto. ¿Cómo fue, Rubén, que tú te involucraste? ¿Cómo conociste el proyecto del Museo Gota de Agua? ¿Qué empezaste a hacer con esto? Platícanos. Bueno, en un inicio, cuando entré a la delegación como funcionario público, me enfrenté con algunos retos, entre ellos fue algunos
revisiones y algunos cálculos relacionados con la cimentación de este museo. Independientemente de que tenemos, bueno, siguen teniendo un departamento de estudios y proyectos dentro de la delegación, empezamos a ver toda esta situación desde ver la posibilidad y la factibilidad de acuerdo a la carga del terreno donde se tiene ubicada la cimentación. Ya una vez que avanzamos con esa situación, más o menos en junio, julio del 2004, se llevó a cabo el protocolo de la ceremonia de la puesta de la primera piedra, en el cual es importante resaltar que participó en ese entonces el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que era Andrés Manuel López Obrador. En ese momento que él asistió, por eso tenía mucha relevancia y sigue teniendo mucha relevancia este museo. En ese tiempo también estaba como jefe delegacional Víctor Hugo Círigo Vázquez y también diputado federal René Arce Islas, que son personajes importantes dentro de la captación de aguas de esta demarcación porque le dieron mucho auge. Posteriormente, en 2005, se lleva a cabo la realización de la cimentación del museo. Como ustedes ya bien lo saben, también lo vivieron. Posteriormente a 2005, en ese mismo año, se tuvieron problemas legales con la propiedad del terreno. Entonces de ahí se separa por completo todo trámite administrativo y construcción, todo queda parado. Y entonces, si no es hasta que en febrero de 2010 se realiza la asignación del predio a favor de la UAM Iztapalapa. En ese tiempo que les estoy platicando, era el rector general de la UAM, el doctor Lema Lavadier, y también en ese tiempo fue el primer director del museo, el doctor José Antonio Rodríguez. También lo recuerdan. Y algo de datos técnicos muy importantes son la inversión que llevó a cabo la delegación de Iztapalapa a través de la Dirección General de Obras y de la Unidad Departamental de Equipamiento de Infraestructura y Equipamiento Urbano, fue la derrama de alrededor de 4.5 millones de pesos de ese tiempo para poder llevar nada más y exclusivamente la pura cimentación, la cual consiste en unas contratraves de cimentación de concreto armado de sección de 1,20 por 40 centímetros y la cimentación fue a través de columnas armadas con ademe de sonotubo que tuvieron una profundidad entre 6 y 8 metros de profundidad aproximadamente. Como ustedes bien lo saben, la zona de la parte trasera del Cerro de la Estrella y donde se encuentra ubicado el predio, ahí tenemos una serie de terreno tanto tipo 2 como tipo 3, el cual tuvimos que haber hecho. ¿Qué quiere decir ¿Perdón? tipo 2? ¿Qué quiere decir tipo 2 y tipo 3 de terreno? Perdón. El tipo 3 es de la zona que está compuesta la gran parte de la Ciudad de México, que es arcilla compresible. Y el tipo 2 es el suelo de transición que se le denomina, que es donde vamos a hablar posteriormente, que me den uso de la palabra, es donde tenemos ubicados los pozos de absorción aquí en Iztapalapa, que es el mejor suelo para poderlo absorber. Por eso le comentaba que la cimentación fue entre 6 y 8 metros de profundidad, porque va a sostener una estructura de peso considerable. Por eso la sección de las contratraves de cimentación son de 1,20 de peralte por 40 centímetros de ancho. Muy bien, Rubén. Ya los detalles de la construcción ya cambiaron y entonces ahora tenemos otro proyecto ejecutivo, tenemos otro abordaje, ¿no? Ya platicaremos más de esto. Sí. Yo quisiera aprovechar que está aquí Juan José para que nos diga desde su punto de vista cuál es la importancia de la captación de agua de lluvia. Algunos sentimos que es de gran relevancia,
pero platícale tú a nuestra audiencia si realmente es importante o si es una idea disparatada querer captar agua de lluvia. Tu micrófono, Juan José. El tema es que todo el mundo recuerda, dice, repite que somos una ciudad construida sobre un lago, pero en la actualidad tenemos un problema muy severo de escasez de agua. Esto se debe pues a que hemos desecado el espejo del antiguo lago y hemos utilizado la extracción del agua de pozos, particularmente del oriente de la ciudad, para abastecer a nuestra ciudad. Entonces, cuando llueve como estos días que ha estado lloviendo en umbrales por encima del pico histórico que tenemos de 70 milímetros por evento, pues nos inundamos. Pero esa agua, además de que nos perjudica, nos inunda, con esas imágenes de la colonia de desarrollo urbano Quetzalcóatl inundando los estacionamientos de los edificios, acopiando 80,000 litros en un solo golpe. Esa agua, pues la tenemos que volver a sacar, como se ha visto en las imágenes de televisión, a bombearla para que se vaya otra vez al drenaje y la exportemos del Valle de México. Y entonces lo que esta dinámica ha producido es que nuestros suelos, particularmente del oriente, especialmente por la composición que dice Rubén que tenemos en nuestros suelos, pues se van hundiendo, producen grandes grietas, hundimientos de casas, de automóviles, muertes de ciudadanos, etcétera, etcétera. Estamos viendo, Juan José, estamos viendo un video de captación de agua de lluvia en las escuelas. Y entonces este modelo lo que hace es, bueno, vamos a detener el agua que nos está cayendo, regulemos un poco las inundaciones, evitando que caiga de repente todo el agua, la almacenamos y la usamos para que los niños en estas escuelas se abastezcan de agua que no tienen de otra manera. Ellos no reciben agua por tubería diaria, ni en cantidad, mucho menos en calidad suficiente para sus usos sanitarios, para los usos sanitarios. Y entonces lo que ideamos fue una superficie óptima para captar de 1,200 metros cuadrados por escuela, que nos permite tener entre 40 y 60,000 litros por lluvia, ¿no? En lugar de la pipa de 10,000 litros que se tiene por semana en estas escuelas, y que al captar esta agua lluvia, que es de bastante buena calidad, tendríamos suficiente para resolver los problemas sanitarios y para además generar bebederos que permitan que los niños no tengan que comprar agua embotellada a 3 pesos el cuartito, 6 pesos por recreo, ¿no? Que es un gasto enorme para estas familias sumamente vulnerables del oriente de la ciudad. Entonces la estrategia es captar esa agua, utilizarla, y lo que nos sobre, como en las lluvias de más de 70 milímetros, pues infiltrarla al acuífero, porque en esta zona, como en Santa Catarina o el Cerro de la Estrella, como dice Rubén, el suelo es altamente permeable y muy cerca de la superficie encontramos las venas para que el agua se vaya directamente al subsuelo, sea nuestra gran cisterna y nos permita, en la medida en que podamos intervenir sobre los reglamentos apropiados, extraer esta agua en la época de secas. Podríamos ser autosuficientes con el agua captada por la lluvia, ¿no? Y resolver nuestros problemas cotidianos y aún los de la temporada de secas. Esa es la idea de este proyecto. Suena muy bien, pero ya tienes evidencias de que esto funciona en la práctica. Claro, instalamos en 27 escuelas esos sistemas. ¿27? 27 escuelas, La Razón y Fuerza de la Revolución Mexicana, la Xayacatl, la Hermilo Novelo, la Ángeles, aquí atrás del metro Guam-Iztapalapa, una cantidad que además incorporó experiencias para escuelas de Xochimilco o de acá de la delegación Cuauhtémoc, ¿no? La escuela Quetzalcóatl, o la escuela Revolución Roja de arriba del metro Valderas, que permitió resolver radicalmente estos problemas de abasto de agua en los sanitarios y además
dar agua para bebederos. Tenemos bebederos en la escuela Revolución Roja, tenemos bebederos en la secundaria PANI de Azcapotzalco, en la secundaria 110 de Iztapalapa. Tenemos una experiencia perfectamente documentable para demostrar que esta es la vía para beneficiar a grandes contingentes de población que están altamente limitados por la falta de una red urbana de distribución eficiente de agua en cantidad y calidad suficiente. Bueno, entonces entiendo que esto es un proyecto que en verdad sí jala y cumple todos los objetivos que se están planteando desde el principio. Claro. Ahorita regresamos contigo, Juan Claro. José. Yo le quisiera aprovechar la presencia de Rubén Rivera Reyes, porque mencionaste, Rubén, que algo de la infiltración de agua de lluvia al acuífero. Así es. Cuéntanos cómo es eso, ¿no? ¿No es una barbaridad? No, por supuesto que no, por supuesto que cuéntanos. no. Y además, este es un tema, aparte de interesante, muy importante y apasionante, porque la delegación de Iztapalapa, a partir de 2004, 2005 aproximadamente, también en esa temporada que hicimos también lo del Museo Gota de Agua, nuestros directivos tuvieron a bien empezar con la construcción de unas estructuras que se les denominan pozos de absorción. Estos pozos de absorción, ¿qué son? Son unas estructuras las cuales permiten llevar a cabo la captación de agua de lluvia. Bueno, ahorita aquí en la imagen estamos viendo un pozo de infiltración. Los pozos de infiltración son diferentes a los pozos de absorción. Normalmente los pozos de infiltración son muy parecidos y funcionan igual que los pozos a cielo abierto, que también en Iztapalapa tenemos varios, pero quisiera, si me lo permiten, primero hablar de los pozos de absorción. ¿Pero esto que estamos viendo está en Iztapalapa? Sí, está ahí exactamente en la esquina de Avenida de las Minas, esquina con Ermita Iztapalapa. Es un predio que desde toda la vida le han denominado La Quebradora. Ese se encuentra ahí. ¿Y esta agua que corre es agua de lluvia? Es agua de lluvia, si pueden ver, un caudal impresionantemente grande, que si esta agua no se captara aquí, las aguas abajo se encuentra la colonia, que es el pueblo de Santa María Aztahuacán, que también en esos años, 2001, 2003, por ahí así, se tenían, y aún así todavía se siguen sufriendo de fuertes inundaciones. Pero antes de que estuviera construida esta estructura tan importante, cada temporada de lluvias, segurito se inundaba el pueblo de Santa María Aztahuacán. Y eso ocasionaba muchísimos problemas. Se ven volúmenes impresionantes. Impresionantes. Y esto es, como normalmente ahora le dicen, es una avenida atípica, que ya se está haciendo más típico que atípico, pero si no fuera por este tipo de obras realizadas por la delegación a través de varias administraciones, fuera un caos total. Entonces, si me lo permiten, me regreso a los pozos de absorción. Sí, pero antes dime, antes de que en esta imagen se ve que este caudal tan potente termina como en una especie de lago. Sí, se denomina vaso regulador. En este vaso regulador, que tiene las dos funciones, regula el caudal y aparte sirve como pozo de infiltración, que según también los datos del ingeniero Alfonso Hernández, que también es un funcionario de la delegación de Iztapalapa hasta a la actualidad, él menciona y ha dado datos de altos volúmenes, que en este caso, los cálculos que se han llevado a cabo, llega a infiltrar o a captar hasta 90 metros cúbicos por segundo. Para que más o menos la gente se dé una idea, un tinaco de las casas habitación normales es de 1.1 metros cúbicos. Y si estamos hablando de 90 tambos por cada segundo, para que se imaginen el volumen. O sea, 90 tinacos llenos cada segundo. Exactamente.
para que más o menos tener un parámetro de comparación del volumen de agua que está manejando ahí en la quebradora. Uh-huh. Es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, Es toda el agua que te puedas imaginar. Tú querías hablar de los pozos de absorción. Sí. Cuéntanos. Si me lo son permites. Diferentes de lo que acabamos de ver. Son diferentes completamente, tanto en funcionalidad como en costo, como en construcción. Todo es completamente diferente y el objetivo es el mismo. ¿Por qué razón? Porque lo que se pretende tanto con los pozos de infiltración como con los pozos de absorción es infiltrar agua al acuífero, al subsuelo, y todos sabemos la importancia que tiene esto de infiltrar el agua. No estamos contaminando el subsuelo con esta agua que estamos infiltrando. No, por supuesto que no, porque antes de llegar al subsuelo, en el caso de los pozos de absorción, lleva una serie de filtros y además es agua de lluvia. Uh-huh. Y como el agua de lluvia que es captada de manera superficial en toda el área que voy a mencionar más adelantito, resulta ser que todo ya está urbanizado. El 95% de las cuencas y subcuencas que componen la delegación de Iztapalapa ya está completamente urbanizado. Entonces, nuestro coeficiente de escurrimiento es muy alto, porque el agua ya no se infiltra en el asfalto. ¿Qué es coeficiente de escurrimiento? Porque bueno, los que te oímos no somos ingenieros. Bueno, el coeficiente de escurrimiento es un valor que vamos a obtener de la caída de agua de lluvia y toda el agua que va a estar bajando, porque normalmente toda el agua cae en la parte alta de la cuenca, empieza a bajar. Si estamos en una zona rural, una parte o gran parte del agua se infiltra en el momento de la lluvia. Pero como aquí ya estamos en una zona urbana, donde todo ya está casi cubierto por asfalto, pues se infiltra prácticamente nada. Y toda el agua de lluvia va hacia la parte baja de la cuenca o de la subcuenca que estemos tratando. Al drenaje. Entonces es ahí donde nosotros debemos de captar el agua de lluvia. Antes de que llegue a ocasionar cualquier tipo de desastre, nosotros o la funcionalidad o el objetivo de los pozos de absorción es captar esa agua antes. ¿Cómo la vamos a captar? A través de una red o de una batería de atarjeas o de bocas de tormenta o de rejillas, que son unas estructuras más o menos, bueno, va variando de acuerdo a las condiciones del terreno, en un ancho de 60, 70, 1,20, 1,50 metros de ancho, cae el agua, ahí se capta en la boca de tormenta y se conduce a donde tenemos la estructura de nuestro pozo de absorción. El pozo de absorción, ¿qué es? Para que seamos un poquito más generales, es como si fuera una cisterna que la vamos a llenar con agua de lluvia. Una vez que la tenemos ahí captada, tenemos un desarenador que es lo que va a captar todos los sólidos que vengan ahí en el agua, se van a decantar, van a depositarse ahí. Y tenemos otra trampa, porque ven que en Iztapalapa somos especialistas en tirar la basura en la calle y resulta ser que hay mucho material flotante. Tenemos otra trampa dentro de esta cisterna, que es el pozo. Ahí se detienen esos materiales y entonces tenemos una columna de entre 40 y 60 centímetros de diámetro, que el pozo más profundo que se llegó a perforar aquí en Iztapalapa es de 35 metros. Y o sea, el agua de lluvia la llevan hasta 35 metros. Así es. ¿Y ya está en el acuífero? No, todavía no. Ahí todavía no llega. Sino ahí se empieza a infiltrar y va pasando por diferentes capas que contiene el subsuelo hasta que llega al acuífero. Entonces, ahí en la columna, nosotros ahí ya tenemos un filtro de arenas y de gravas que empieza a detener todos los materiales sólidos en suspensión del agua que llegara a arrastrar a través del asfalto y posteriormente se empieza a infiltrar. Y dentro del subsuelo, como ya habíamos mencionado, del tipo 3, que son arcillas compresibles, entonces se empieza a infiltrar hasta que llega hasta allá abajo en el subsuelo. Y entonces es así como se empieza a recargar el manto acuífero
de esta parte, de la parte oriente de la Ciudad de México, que corresponde a la delegación de Iztapalapa, porque también es bien importante que tendríamos que estar a la par. Si hacemos un pozo de absorción, o más bien tendríamos que hacer 3 o 4 pozos de absorción por cada pozo de extracción, porque también en Iztapalapa tenemos una cantidad enorme de pozos de extracción. Nada más estamos sacando, pero no estamos regresando agua. Y eso, Claro. como lo comentaba el doctor Santibáñez, pues nos genera N cantidad de atrocidades, entre ellos los hundimientos diferenciales. En Iztapalapa hemos tenido muchas amargas experiencias con relación a esto, en la cual hasta se ha llegado a perder vidas humanas, que es lo más grave, pero se ha perdido también mucha infraestructura, tanto en casas habitación como en edificios públicos, en vialidades, etcétera. Ahora, si me lo permiten, o si tenemos un poquito más de tiempo para hablar de las cantidades de los pozos. Pues yo quisiera que regresáramos un poco con Juan Sí, José para adelante, preguntarle perdón. datos de la captación de agua de lluvia en escuelas y ahorita regresamos contigo, si no Adelante, tienes muy bien. inconveniente, Rubén. No, sin Juan problema. José, mencionaste que han instalado sistemas de captación de agua de lluvia en escuelas, en azoteas, en pisos, y que han montado un sistema que ha permitido hacer potable esta agua hasta que llegue a alimentar bebederos para los niños. ¿Entendí bien? Sí. Eh, Y eh, esto me imagino que es carísimo. eh, no. Justamente el agua de lluvia, hasta antes de tocar el piso, digamos, el techo de las escuelas o el piso de las escuelas, es un agua muy limpia, podríamos decir que hasta extremadamente limpia, ¿no? Eh, Toca los techos y se contamina particularmente o de la tierrilla que hay por ahí, ¿no? Los envases que tienen los muchachos, o de coliformes fecales de gatos, pájaros, etcétera, que pueden ser muy dañinos, pero que son muy fáciles de filtrar. No, una salmonela debe medir 15, 20 micras, una amiba debe medir más o menos lo mismo. Y entonces si ponemos un medio filtrante que contenga estos tamaños de partículas, pues evitamos que pasen los coliformes. Y para esto tenemos la zeolita. Y además lo combinamos con carbón activado, que es un carbón producido de la cáscara del coco, digamos, o la quemamos, la hacemos granitos, le ponemos plata coloidal en dosis adecuadas y tenemos dos medios filtrantes muy finos que nos permiten detener este tipo de contaminantes y además desinfectar con la plata coloidal esta agua de cualquier otra cosa que se nos pudiera pasar por estos filtros. Para que tenga una idea, una tonelada de zeolita cuesta lo mismo que una tonelada de arena. Es muy barata, un kilo a estos umbrales nos debe andar costando entre 7 y 10 pesos. Un kilo, con un kilo hacemos un filtro, 10 pesos para hacer un filtro. El carbón activado puede ser un poco más caro, pero el filtro en su conjunto no nos puede salir en más de 150 pesos. Los niños podrían consumir sin ningún problema 2 litros de agua y se pueden llevar un galón de agua en temporada de lluvias a su casa sin ningún problema. Si compran medio litro de agua, lo que en promedio gastan son 6 pesos. Una escuela de 1,000 niños gasta 6,000 pesos diarios durante 200 días. Y toda la obra de instalación del sistema de captación y los bebederos con llaves muy poderosas, con filtros muy probados en términos de su capacidad de saneamiento, potabilización del agua, no debe costar más de 300,000 pesos. No me digas. El primer año, la escuela, la comunidad familiar va a ahorrarse todo eso que gastaba en aguas para sus niños y además va a tener agua suficiente para sus sanitarios que no tienen. Hay días que no pueden tomar clase, ¿no?
porque no hay agua en los sanitarios. El problema de estas escuelas, cuando se pueda regresar a ellas, es que se tiene que estimular un mayor uso de agua para su aseo personal, ¿no? No tienen. Y entonces estos sistemas han probado que pueden captar en una lluvia, digamos, de 20 milímetros, que es muy poquita lluvia, es una lluviznita, en 1000 metros cuadrados ya captan 20 mil litros, ¿no? Para una escuela de 1000 niños tienen 20 litros por niño sin ningún problema. Con sanitarios que ahorren agua, que usen 1 o 2 litros, tendrían para ir 10 veces al baño cada niño, ¿no? Es tener una muy buena cantidad para su uso personal y sin duda tendrían agua suficiente para tomar 2 o 3 litros de esa agua y llevársela a su casa o consumirla dentro de la escuela. Este sistema tiene la capacidad de cubrir las urgencias sanitarias de las escuelas hoy o cuando regresen a las aulas. Estamos viendo un video donde aparecen unos directores de escuela. No los Sí. estamos oyendo, pero ¿cuál dirías tú que es el testimonio de estos directores, Juan José? No tienes micrófono, Juan José. Perdón. Ahí estás. No, ya te lo volviste a quitar, Juan José. Ahí Bueno, estás. entonces, Ahí estás. preguntabas que cuál era Lo que opinan estos directores del sistema Bueno, de captación de agua de lluvia. es impresionante. Hay un testimonio que es siempre digno de recordar, que es el de la Escuela González Bocanegra. El director, el profesor Ángel, siempre nos contaba que no solamente había resuelto el problema del agua para sus sanitarios y estas necesidades que decíamos, ¿no? Ya puede tomar clases todos los días, sino que además decía algo que es perfectamente cierto, les puede dar agua para que pudieran echarle a los sanitarios de las escuelas. No había clases porque ni en las casas había agua. Ahora las escuelas les pueden ofrecer a las familias de sus entornos agua para su uso doméstico. Hay una escuela en Azcapotzalco en la que instalamos 2 cisternas de 30,000 litros, de modo que en temporada de lluvias tienen 60,000 litros por evento de lluvia. Cuando llueve frecuentemente, tienen agua de sobra para los vecinos. Hay que darles mantenimiento y en lo que insistimos ahora es que nuestra tarea del museo es convencer a las autoridades de las alcaldías para que les den el mantenimiento mínimo que requieren estas escuelas, porque pues con los terremotos, con la impermeabilización que hacen algunas empresas privadas que no respetan en los sistemas de cosecha de agua y lluvia, pues se tapan las tuberías, las canaletas, rompen las tuberías. Entonces hay que darles un mantenimiento anual mínimo, pero indispensable para que estos sistemas funcionen de manera óptima y durante muchos años, porque son materiales de larga duración. Este director que vemos aquí es el que alguna vez me platicabas que compraba 2 pipas a la A semana la para semana, surtirse a su escuela. efectivamente, el maestro Ángel, claro, eran 2 pipas y no le alcanzaba. 2 pipas son 20,000 litros. Es lo que esta escuela puede captar cuando llueven 20 milímetros de lluvia. O sea, la quinta parte de lo que llovió antier, digamos, ¿no? Con que lloviera la quinta parte, tienen lo que antes le daban las pipas, ¿no? Pero las lluvias pueden ser de 30, 40, 50 milímetros y entonces captan, digamos, 5 pipas de 10,000 litros. 5 pipas. Tienen agua más que suficiente. Muchas escuelas volvieron a la práctica de lavar sus patios con agua de lluvia, ¿no? Ya no les inunda sus patios, sino que les permite limpiar sus patios. Esa agua la volvemos a pasar por el filtrado de ceolita, de piedra de río, etcétera, y va limpia al drenaje, ¿no? Tenemos, digamos, un manejo bastante razonable y ya hay al menos una generación que en estas escuelas entró con el sistema de cosecha agua lluvia y ya salió, ¿no? Necesitamos regresar para darles mantenimiento
pero ya es una obra que requiere muy poca inversión para conservarla a largo plazo. ¿Cuánto costarán 2 pipas a la semana de agua? 1,000 pesos, son 2,000 pesos por semana, ¿no? 2,000 pesos Ajá. por semana para las 200 días de clase es una barbaridad de dinero, aparte de lo que gastan en el agua embotellada para el consumo en las clases de educación física o en el recreo, ¿no? O sea, estas escuelas deben estar gastando, digamos, entre 20 y 25,000 pesos en pipas, ¿no? Y entre 30 y 90,000 pesos, dependiendo del número de alumnos, en agua embotellada por escuela, ¿no? Entonces, con estos gastos, eh, el costo de la obra en una escuela pequeña, digamos, puede llegar a alcanzar 120,000 pesos en una pequeña escuela, pero en el primer año se amortiza ese gasto. Si le agregamos los beneficios del bebedero, pues el ahorro de la escuela es impresionante. Y si agregamos que a eso ya no tienen que ir el 30% de familias a consultas hospitalarias por enfermedades estomacales, el ahorro comunitario es enorme, enorme. Muy bien, muy bien. Ya nos comentan que tenemos una audiencia importante. Le queremos decir a esta audiencia que vamos a recibir sus comentarios, sus preguntas, sus interacciones y le vamos a pedir a nuestros invitados que las comenten. Claro, Mientras la producción me pasa las preguntas y los comentarios por el chat, regresamos con Rubén para que nos platique también de los pozos de absorción y si realmente son una buena opción. En los días pasados en la Ciudad de México, las noticias fueron fundamentalmente las inundaciones en varias colonias del Distrito Federal y como siempre, inundaciones en Iztapalapa, ¿no? Entonces, Iztapalapa es una alcaldía que pasa la mitad del tiempo en una sequía brutal y la y otra luego mitad del inundados. año inundada, ¿no? Así es. Pero, pero hay que avisarles que el año que entra va a ser igual y el año que entra va a ser igual. Bueno, Y entonces no se hace nada, ¿no? O eso parece. Esto que has así es. mostrado tú de los pozos de absorción me parece que es una idea extraordinaria que resuelve el problema de la sobreexplotación del manto Así es. acuífero, que resuelve el problema de las inundaciones, pero te pregunto lo mismo que le pregunté a Juan José, ha de ser carísimo, ¿no? Eh, en este caso de las perforaciones en cualquier tipo de suelo, sí son un poco caras. Ahorita, tan solo en la última inversión que hizo la delegación, bueno, en este caso la alcaldía de Iztapalapa, la última inversión fue en 2016 y apenas invirtieron 25 millones de pesos para construir 10 pozos de absorción nuevos y rehabilitar 5. En este caso, pero yo creo que el costo-beneficio es muy bueno, independientemente de que sea mucha la inversión que se hace, tendríamos que pensar no nada más en el momento de la inversión, sino a largo plazo. ¿Por qué ¿Cuánto razón? cuesta un pozo? Ahorita, en 2020, ha de andar arriba de los 3, 4 millones de pesos. En 2020. ¿Cuánto cuesta que se inunde la delegación como vimos ayer? Cuesta muchísimo más. Pero desafortunadamente las políticas de cada uno de los gobernantes que van entrando, todos piensan diferente, todos tienen objetivos diferentes. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista desde la sustentabilidad, y yo tengo aquí, qué bueno que me están dando esta oportunidad de este foro, yo tengo la inquietud de hacer de parte del presupuesto anual de por lo menos de la alcaldía de Iztapalapa y de algunas más que sufren de esta misma situación, que por lo menos el 15% del presupuesto anual
se destine a la construcción de pozos de absorción. Y en los próximos 5 años vamos a garantizar el agua para los próximos 30 años. Pero si no lo hacemos ahorita, vamos a estar peor cada vez. Para que más o menos se den una idea, hasta 2010, la delegación de Iztapalapa construyó 184 pozos, distribuidos en la zona del Peñón de Marqués, 55 pozos, en la zona del Cerro de la Estrella, 13 pozos, y en la zona de la Sierra de Santa Catarina, 115, lo que me suma los 184. Hasta 2010, pasaron 6 años para que hasta 2016 pudieran construir apenas 10. Si cada año se construyeran entre 10 y 12 pozos de absorción, ahorita tuviéramos alrededor de 400 pozos y no tuviéramos el problema de inundaciones tan graves que se tienen. Por ejemplo, la última inundación de ayer, antier, que fue en el centro de Iztapalapa, en la zona de los barrios de Iztapalapa. En esa zona nada más se cuenta con un solo pozo de absorción y eso se encuentra muy cerquita de la Macroplaza, ahí a un ladito de donde estaba la oficina de tesorería. Ahí está. Pero ¿qué pasaría si ahí en esa misma zona se hace el estudio hidrológico adecuado y se plantearían alrededor de 15 a 30 pozos de absorción en esa zona? Garantizamos que no va a haber inundación y aparte vamos a, como se dice vulgarmente, vamos a matar 2 pájaros de un tiro. Evitamos la inundación y vamos a estar recargando los mantos acuíferos en cada vez que tengamos una lluvia. Y aquí ya vamos a poder, porque también tenemos otro problema muy grave aquí dentro de la Ciudad de México, no nada más en Iztapalapa, que los drenajes son combinados. El drenaje pluvial con el drenaje sanitario es el mismo. Y entonces necesitaríamos doble infraestructura, lo cual prácticamente va a ser imposible. Pero si nosotros trabajamos desde la alcaldía y se destina del 15 al 18% del presupuesto de su POA anual, podemos erradicar esto y no nos vamos a estar preocupando en los próximos 30 años. Pero eso no va a ser hasta que estos funcionarios vean la importancia que tiene esta situación. Muy bien. Muchas gracias, Rubén. Tenemos varios comentarios y varias preguntas. Sí. Claudia Fuentes, que es una importante representante de los colonos de Iztapalapa, nos pregunta, y esta te la quiero pasar a ti directo, Juan José, que si ya se puede acudir a conocer el Museo Gota de Agua y se tendrá un área para reproducir especies de flora que tenía antiguamente el Cerro de la Estrella. Pregunta también cuándo se hizo la apertura del museo, si ya se puede visitar. En fin, ¿qué le contestamos a doña Claudia Fuentes, estimada? Bienvenida, Claudia, ya que nos conteste el teléfono, la estamos buscando insistentemente. Estamos en la etapa de finalización del diseño, como hemos dicho en estos programas. Está parada la convocatoria para la licitación por pequeños problemas administrativos que nos gustaría que también los vecinos se involucren en esto para que nos ayuden frente a las oficinas de la delegación, de la alcaldía y de la Ciudad de México para liberar algunos trámites un poco engorrosos. Pero obviamente lo más importante es que este predio que está anexo al que es propiedad de la universidad, desde luego que tendrá sus áreas para la reproducción de especies nativas, no solo de la flora, sino también de la fauna. Tenemos el viejo anhelo de construir cuando menos pequeñas plantitas piscícolas como las que ya se tienen en la UAM Iztapalapa para reproducir el pez blanco. El pez blanco es de origen mesoamericano y vivía también en estas aguas, ¿no? En las aguas de las zonas chinamperas de Iztapalapa, de Xochimilco. Hay que reproducirlas. Hay que reproducirlas con modernas tecnologías para elevar su tasa de eficiencia, para ofrecer mayor proteína a los niños de nuestras comunidades, y vamos a reproducir los ajolotes, las especies de nuestra historia, y también vamos a producir
algas con un altísimo contenido nutricional que esperamos podamos transformar muy rápidamente con la ayuda de los empresarios en alimentos que podamos distribuir a través de las cadenas de mercaderes de Iztapalapa para que nuestra población infantil obtenga alimentos deliciosos, altamente nutritivos y a bajo costo, producidos por los propios vecinos de Iztapalapa. Bienvenida, Claudia, repórtese con nosotros porque nos surge que nos apoyen nuevamente los vecinos de Iztapalapa. Muy bien, vamos a darle salida a algunas de las comunicaciones que tenemos de nuestra audiencia. Reina Patricia I saluda con todo cariño al maestro Rubén, entonces Muchas seguramente la conoces. Y de la misma manera, Iván Marcelo Santos te manda un gran abrazo y un saludo. Georgina Ramírez pregunta si también se puede captar el agua desde los edificios de departamentos, que pueda ser exclusivo para uso del baño. Sería excelente, dice. ¿Qué le Desde contestamos? luego, no solamente sí. captaríamos el agua lluvia, reciclaríamos con calidad del 98% de agua potable las aguas de sus sanitarios, pero además podríamos introducir inmuebles que nos redujeran el consumo del sanitario drásticamente, cuando menos en un 40%, lo que nos podría dar un excedente para uso de otras costumbres en las unidades habitacionales. Sin la menor duda lo podemos hacer. Búsquennos. Muy bien. Nuestro amigo Andrés Moctezuma, amigo y colega Andrés Moctezuma Barragán, tiene una pregunta que no tiene que ver mucho con la captación de agua de lluvia, pero sí tiene que ver con el funcionamiento del museo, y tiene que ver particularmente con la inclusión de las personas con discapacidad, ¿no? ¿Cómo lo estamos contemplando dentro de los proyectos del museo? También es una pregunta que tú puedes contestar, Juan José. Bueno, vamos a incorporar algunas de las cosas que ya se han utilizado en nuestra propia ciudad. Por ejemplo, las plantas con ciertos aromas para conducir al invidente en los pasillos de acceso al museo. Tendremos dispositivos de audio, de detección de movimiento y reproducción de audio para conducir a los invidentes, pero también es un edificio que tendrá instalaciones suficientemente amigables para los usuarios de sillas de ruedas, de muletas, etcétera, de modo que el museo exhiba y practique los adelantos de inclusión de todo tipo de población. Muy bien. Tenemos más saludos, particularmente para Rubén. Gracias. El güero Uribe manda felicitaciones al maestro Rubén. Y aquí tenemos una pregunta de Leonor González que dice: ¿con qué frecuencia se da mantenimiento al sistema de cosecha de agua y cuál es el costo aproximado? Yo creo que eso es una pregunta que la pueden contestar los dos, ¿no? En el caso de las escuelas, ¿cómo andamos, Juan José? Les voy a dar el caso de una obra que está en espera, que es la de la Escuela Razón y Fuerza de la Revolución Mexicana, que resultó afectada por el sismo de hace un par de años, y desafortunadamente la ocupación de algunos salones de emergencia pues ha dificultado la entrada ahí. Pero esa escuela no ha tenido más que un solo mantenimiento en 10 años, digamos, y que nos costó 3,000 pesos. Ahora se requieren más o menos 10,000 pesos para el limpiado de los canales de conducción del agua en el piso, ¿no? Entonces hay que levantar rejillas, lavar piedras, sopletear, etcétera. Pero lo más caro puede ser eso, ¿no? 10,000 pesos, con la otra obra de 13,000 pesos en 10 años, ¿no? Es muy bajo el costo. Rubén, ¿qué nos dices del mantenimiento de los pozos?
En el caso de los pozos de absorción, siempre y cuando no tengamos problemas en la columna, nos sale no más de 5,000 pesos, porque nada más sería pura limpieza del desasolve. En dado caso que tengamos obstrucción en la columna de perforación, ahí sí sería un poco más caro, porque tendríamos que prácticamente volver a perforar la columna de absorción. Pero de todos los que tengo conocimiento hasta la fecha, todos nada más están asolvados en la parte del desaerador y de la contención de los sólidos flotantes. Pienso yo que con un poco de conciencia por parte de nuestras autoridades y pudieran en máximo 2 años o en menos poder que puedan funcionar los 194 pozos que existen hasta la fecha. No sería una erogación grande. Otra pregunta para ti. Sí. Si Juan José quiere intervenir también, pero dice Eloísa Domínguez Mariani, dice, ¿han medido el aumento del nivel en pozos vecinos a los pozos de absorción? A ver, no entendí. ¿El nivel de los pozos de absorción? El nivel de los pozos vecinos a los pozos de absorción. En los pozos de extracción. Sí, bueno, de lo que esto se encarga parte de la delegación y parte de la de SACME, de los encargados de llevar a cabo todos estos registros, pero más o menos tenemos una proporción de 1 a 20. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros sacamos 20 litros de un pozo de absorción y nada más le metemos 1. Entonces era lo que decía de la disparidad que existe. Por eso tenemos que crear más pozos. Entonces no va parejo, no va parejo. Extraemos 20 e infiltramos 1. Por eso de ahí la importancia. Claro. Eliseo Vasconcelos manda a saludar al doctor Juan José Santibáñez. Juan José, recibes el saludo de Eliseo Vasconcelos. Y bueno, con esto entramos a la recta final de esta transmisión. Se nos acaba el tiempo. Yo le quisiera pedir a nuestros 2 invitados que nos den un mensaje de salida breve que resuma la idea de esto de la captación de agua de lluvia. Si quieres, empezamos por ti, Rubén. Un mensaje breve de salida. Sí, muy bien. Quisiera hacer un atento llamado a nuestras autoridades para que destinen presupuesto necesario para que se siga con la construcción de este tipo de estructuras y en 30 años no vamos a tener que estar sufriendo por agua. Gracias. Muy bien, muchas gracias por tu presencia aquí. Juan José, un mensaje de despedida de esta emisión. Bueno, este ejemplo de las escuelas es apenas una pista de lo que podemos hacer con estas lluvias que nos producen tantos problemas. Hay que interceptarla, usarla y volverla a infiltrar al acuífero. Y recuerden los habitantes de Iztapalapa que tenemos una central de abastos que tiene una inmensa cantidad de techos que nos permitirían captar volúmenes impresionantes de agua para resolver todas esas demandas que en la época de secas obligan a nuestros vecinos a tomar las calles, las avenidas, etcétera. Cosecha de agua y lluvia para resolver nuestros problemas y apoyémonos los ciudadanos con la universidad y la universidad con los ciudadanos y sus autoridades. Muy bien, muchas gracias, Juan José. Menciono por último que la maestra Marta Bañuelos manda a felicitar a Juan José y felicita también la transmisión. Gelos García Ramírez piensa que este sistema debería ser implantado en todas las escuelas de la Sierra de Santa Catarina, porque los niños a veces no tienen clase porque en la escuela no hay agua. Ya lo había mencionado Juan José. Entonces, creo que la captación de agua de lluvia es una alternativa viable, urgente, necesaria, con beneficios por todos lados. O sea, se alivia la sobreexplotación del acuífero, se amortiguan las inundaciones, hay
agua para los niños, para los baños, para las casas, para diferentes usos, en fin, de todas, desperdiciar la riqueza del agua de lluvia mandándole al drenaje es una barbaridad que tenemos que desechar de nuestra práctica habitual. Le doy las gracias a Juan José Santibáñez, el director del Museo Gota de Agua, por haber comparecido en esta emisión. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches. Y también le agradezco mucho a Rubén Rivera Reyes que haya estado aquí con nosotros. Lo consideramos ya un aliado del Museo Gota de Agua. Con Rubén, todo gusto. Un privilegio Claro que tenerte sí. aquí. Buenas noches y gracias. Muchas gracias. Y a toda nuestra audiencia le agradecemos su interés, su paciencia, a nuestro equipo de dirección, a Lucy Miguel, a Lilia Anaya. Muchas gracias por su esfuerzo y les recordamos que el próximo viernes a las 7 de la noche volveremos a transmitir por Face Live otro tema de gran relevancia que tiene que ver con el agua y que tiene que ver con el Museo Gota de Agua. Estaremos con otros profesionales del agua aprendiendo los diferentes abordajes que se le puede dar al agua para beneficio de todos los habitantes de la ciudad y de todos los habitantes de México. Muchas gracias a todos por su atención y los esperamos el próximo viernes a las 7 de la noche.